Nuestra historia comienza en la academia con una explosión. Nuestro protagonista, Haruto, fue arrojado al suelo y un hombre le dijo bromeando que no se había dado cuenta de que estaba allí. El hombre de pelo verde le preguntó si realmente le había alcanzado la magia elemental y le dijo que era increíble mientras se esforzaba por ver. Cuando consiguió levantarse, preguntó al hombre si no era suficiente y le dijo que se lo devolviera como le había prometido, porque había traído lo que había pedido. El hombre levantó la bolsa de comida y les dijo a todos que era la hamburguesa de solomillo fresco, el famoso almuerzo escolar limitado, del que solo se venden 50 unidades al día. Le confirmó que había conseguido suficiente para todos, pero el hombre de pelo verde le preguntó dónde estaba la bebida. El hombre le respondió que debería haber sido más considerado. Entonces, soltando una bola de fuego que tenía en la mano, se la lanzó mientras le gritaba que, como castigo por no haber traído bebida, le diera otra ración. Esto le golpeó y le hizo caer al suelo una vez más. Luego volvió a levantarse mientras los hombres le decían burlonamente que, como esperaban, era excepcionalmente débil. De repente, una señora preguntó enfadada a los hombres qué estaban haciendo. Los hombres se dieron cuenta de que era Shinonome y todos sabían que formaba parte del comité disciplinario. El hombre le tiró entonces el móvil a la cara mientras le gritaba que le diera las gracias, pues era lo único que tenía para hoy. El móvil se rompió al caer al suelo. Shinonome corre hacia él y le llama preocupada mientras recoge el móvil. Le preguntó si estaba bien, pero él le dijo que parara y que ella también sería excluida si se quedaba con él. Ella le dijo con tristeza que no le importaba, pero él le dijo con rabia que no podrían sobrevivir en ese lugar si caminaban juntos como cuando eran pequeños. Luego se alejó, dejándola gritando su nombre tristemente. Luego entró en el edificio y los alumnos murmuraron que él era el alumno especial. Le preguntaron cómo había conseguido entrar en una escuela tan prestigiosa cuando su capacidad mágica es nula. También murmuraban que habían oído que había un error en el sistema de puntuación y se preguntaban si tenía un sustituto que hiciera el examen por él. Aunque Haruto no quiere admitirlo, no puede negar los rumores que cuestionan cómo un estudiante de bajo rendimiento como él consiguió entrar en esa prestigiosa escuela. Un día, de repente, sus padres le comunicaron que había sido admitido como alumno especial, y aunque quiso preguntarles por qué, ya era demasiado tarde. Miró al cielo y se preguntó si tal vez debería haber muerto con ellos aquel día. Haruto fue admitido en la escuela con 0 habilidades mágicas, por lo que no pudo graduarse en el curso de magia. En consecuencia, se vio obligado a convertirse en espadachín y, en la sociedad actual, donde predomina la magia, se le consideraba un inútil. Solo era capaz de luchar en combate cuerpo a cuerpo. Como era el único superviviente de su familia y una carga constante en las incursiones a las mazmorras, le apodaron el dios de las plagas. Después de clase, volvió a su bloque de apartamentos y abrió la puerta. Pero antes de entrar, vio una carta en la puerta. Se sienta, coge la carta y se da cuenta de que no hay sello ni nombre del remitente, pero decide abrirla de todos modos. Cuando quitó la pegatina sellada, se sorprendió al ver una potente luz que emanaba de ella. La luz le envolvió mientras estaba en estado de shock y finalmente la carta le arrastró al interior. Abrió los ojos y descubrió que su entorno era colorido, lo que le hizo preguntarse ansiosamente dónde estaba. El agua sobre la que estaba se abrió y apareció una sombra. La sombra, sonriente, le dijo que era el año 2054, según el calendario occidental, y le preguntó si era realmente el Kahu Haruto de 16 años, a lo que él, tartamudeando, respondió que sí. Sombra le dijo que se llamaba Kahu Haruto y que era el del futuro. Le explicó que le enviaba la carta desde el futuro y que, en 10 años, se convertiría en un mago capaz de manipular el espacio. Sin embargo, esperar tanto tiempo era demasiado, así que decidió entrenarle allí mismo para que se convirtiera en un gran mago del espacio y el tiempo. Haruto miró a la sombra, preguntándose qué estaría diciendo el hombre. Su yo del futuro le dijo que sabía que era escéptico porque era él, pero insistió en que una imagen valía más que 1000 palabras y que, por una vez, hiciera lo que le decía. Su yo del futuro le indicó que entrara solo en la mazmorra de categoría F, el jardín imperial de Shinjuku, y le dijo que volvería a hablar con él cuando lo hubiera hecho. La sombra desapareció. Un momento después, entró en el jardín imperial de Shinjuku, una mazmorra de categoría F. Sabía que en una mazmorra así no había nada que mereciera la pena coger. Sabía que una mazmorra limpia como esta no tenía nada que mereciera la pena coger. Entonces le dijo a su yo del futuro que si esto era algún tipo de broma, debería saber lo que pasaría. Su yo futuro le contestó que podía quemar y romper la carta como quisiera y le indicó que siguiera adelante y girara a la derecha al final. Apretando los dientes con frustración, siguió las instrucciones y, un momento después,
le dijo a su yo futuro que había llegado a un callejón sin salida y le preguntó si podía quemarla ya. Pero su yo futuro se limitó a decirle que metiera la carta en la grieta de la pared. Suspiró e introdujo la carta en la grieta. Para su sorpresa, la grieta se iluminó y la pared se apartó, creando espacio suficiente para que pudiera pasar. Entró. Sin haber oído hablar nunca de algo parecido a una ruta oculta, de repente algo brillante iluminó el oscuro espacio oculto y vio un enorme cristal sujeto por una cadena. Su yo del futuro le dijo que era un cubo de habilidades y le preguntó si era la primera vez que veía uno. Su yo del futuro le ordenó que lo tocara y adquiriera la habilidad. Se acercó al cubo con aprensión y lo tocó, pero entonces su yo del futuro le pidió disculpas. De repente, el cubo de habilidades se resquebrajó y se volvió rojo. Entonces apareció una luz púrpura alrededor del cubo y se abrió un agujero sobre él. Empezó a absorber los bloques que lo rodeaban y a formar algo en el aire. Cuando terminó de aspirar los bloques a gran velocidad y de formar el objeto, el humo desapareció lentamente, revelando una enorme forma frente a él. Se horrorizó cuando vio unos ojos brillantes y, a continuación, un golem saltó hacia él. El golem le miró fijamente con su único ojo brillante y se preguntó si realmente era un golem. Pero entonces ella le atacó rápidamente, golpeándole y arrojándole lejos. Dolorida, con los ojos nublados, se preguntó qué estaba pasando y si le habían engañado. Sufriendo graves heridas, sintió calor y se dio cuenta de que todo su cuerpo ardía. Notó que su conciencia se desvanecía y se preguntó si iba a morir. Entonces miró su teléfono móvil, vio fotos de su madre, su padre y su hermana pequeña Rea, y les dijo que por fin podría estar con el resto de ellos. Pero entonces la carta se iluminó y su yo del futuro le preguntó si todo iba bien. Le recordó que era un fracasado en la escuela en la que le habían matriculado sus padres y que iba a morir, una muerte sin sentido, después de haber sido engañado por ella. Entonces ella le preguntó si realmente le parecía bien, lo que le hizo volver en sí. Recordó su miserable vida, en la que nunca pasaba nada bueno. Sin embargo, se dio cuenta de que solo era su vida y que se había convencido a sí mismo de que así era como debía ser, por lo que se había rendido. Respondió que de ninguna manera podía conformarse con eso y el mensaje le dijo que, si ese era el caso, debía resistir, sobrevivir con resiliencia y cambiar su miserable vida. Cuando el ataque del golem estaba a punto de golpearle, no lo esquivó y murió, pero aún así consiguió desafiarlo para que no se metiera con él en un lugar como este. De repente, el sistema mostró una misión oculta en el Jardín Imperial de Shinjuku, una mazmorra de categoría F, y él había cumplido el requisito del espíritu indomable del mago del espacio y el tiempo. Por lo tanto, su muerte como aventurero quedaba anulada y su cuerpo físico se invertiría. Entonces abrió los ojos, confiado en que sobreviviría. Cuando hubo cumplido los requisitos, el cubo de habilidades se hizo añicos, liberando una poderosa fuerza que se dirigió directamente hacia donde estaba tumbado. La poderosa fuerza le golpeó directamente y, a los ojos del golem, se puso en pie. Su cuerpo estaba lleno de un fuerte poder electrificado. El sistema mostró entonces que había adquirido magia espacio-temporal, así como cuerpo rápido, retroceso material y parada de corriente. También indicó que había obtenido la habilidad pasiva del mago espacio-tiempo, liberación de potencial de nivel 1, con un aumento adicional del 30%. Sin embargo, se limitó a mirarse la mano y preguntar, ¿qué demonios es esto? Su yo del futuro le explicó que tomar un atajo hacia su despertar requería condiciones adversas y potencialmente mortales. Su yo del futuro se disculpó por no haberle informado con antelación. Le reveló que la magia espacio-temporal no se descubriría hasta dentro de 10 años porque formaba parte de una búsqueda oculta que, hasta ahora, solo él había encontrado. Preguntó a su yo del futuro si realmente venía del futuro, pero su yo del futuro se limitó a decirle que ahora parecía vivo y que el tutorial estaba a punto de empezar, mientras el golem que tenía detrás estaba preparado para apretar. Cuando el golem lanzó un ataque, lo sintió e inmediatamente miró hacia atrás, logrando saltar a tiempo para esquivar la mano del golem. Entonces se dio cuenta de que su cuerpo se sentía muy ligero, lo que le hizo preguntarse si sería el efecto de la habilidad pasiva. Su yo del futuro le dijo que le enseñaría cómo debía luchar un mago del espacio-tiempo y que no debía usar los ojos para ver, sino solo para sentir, el flujo del tiempo que rige el mundo. Siguió la orden, y su yo futuro le dijo con orgullo que podía hacerlo absolutamente porque, al fin y al cabo, él era él. El golem le lanzó su enorme puño, pero él no se movió y trató de concentrarse, sintiendo el flujo del tiempo. Cuando el puño del golem estuvo a un palmo de distancia, abrió los ojos, miró fijamente a los ojos del golem y saltó a tiempo para esquivar. A continuación, activó su magia espacio-temporal y aterrizó sobre la mano del golem. Utilizando su ágil cuerpo, saltó delante del golem,
trepó por el brazo del golem y, cuando llegó arriba, clavó su espada en la cabeza del golem, diciéndole que debía ser su núcleo. A continuación, clavó la espada en la cabeza del golem y lo empujó hacia abajo con todas sus fuerzas, rompiendo el núcleo dentro de su cabeza. Poco a poco, la cabeza del golem se rompió aún más hasta estallar en pedazos. Se desplomó en el suelo y se alejó mientras el cuerpo del golem se hacía añicos a sus espaldas. Tras derrotar al golem, su nivel aumentó en 4. Su habilidad con la espada aumentó en 8 y obtuvo 45.800 créditos. Mientras miraba el sistema, su yo del futuro le preguntó si creía en él ahora y le llamó el dios de las plagas. Agarró su espada con fuerza y dijo que sí. Su yo futuro le dijo entonces que, para el siguiente paso necesario, tenía que salir de la mazmorra. Preguntó a su yo futuro si le quedaba algo por hacer, a lo que su yo futuro respondió que sí, y que solo le quedaba un pequeño dide por hacer. Iban al lugar donde Shinonome sería asesinado hoy por un monstruo. Dejó de caminar al oír esto y se quedó de piedra cuando se dio cuenta de lo que se había dicho. Entonces le pidió a su yo del futuro que le repitiera lo que había dicho. Su yo del futuro le explicó que estaba hablando de su amigo de la infancia Shinonome, quien, junto con algunos amigos, entraría hoy en la mazmorra de nivel de Daikikuro y sería asesinado por el monstruo jefe extra. Plantó los pies mientras su yo del futuro le instaba a salvar a Shinonome y cambiar el futuro. Su yo del futuro le llamó mago del espacio y el tiempo mientras salía corriendo de la mazmorra. Mientras corría, su yo del futuro le dijo que el 23 de mayo de 2054 del calendario occidental, en la parte más profunda de la mazmorra de nivel de Daikebukuro, la inesperada aparición de un jefe extra de nivel se provocaría la muerte de Shinonome Rin. Aunque el miembro de su grupo había lanzado un hechizo de rescate, no había otros aventureros cerca, por lo que fueron completamente eliminados. Aunque Shinonome no tenía toda la culpa, antes de que su yo del futuro pudiera decir nada más, le gritó que se callara. Un momento después, llegó a la mazmorra de nivel de Daikebukuro. Agotado, preguntó a su yo futuro por qué no había dicho nada antes. Pero su yo futuro se limitó a preguntarle si no era él quien quería evitar relacionarse con los demás porque cualquier persona con la que entrara en contacto tendría una desgracia. Le recordó que esa era también la razón por la que se sentía cómodo siendo evitado y le preguntó por qué estaba tan enfadado por otra persona. De repente, una pausa momentánea le interrumpió mientras los goblins le rodeaban, pero su yo del futuro le dijo que dejara de actuar como si de repente se hubiera iluminado. Se llevó la espada a la espalda y, cuando los goblins se reunieron para atacarle, los abatió rápidamente. Su yo del futuro le dijo que el mundo podría cambiar con sus acciones, pero él se limitó a decirle que se callara y que haría lo que quisiera. Su yo del futuro le respondió que lo entendía y que esa era la respuesta que buscaba. Como recompensa, le enseñaría una aplicación de la magia espacio-temporal. Mientras tanto, en el piso más profundo, se oyó una enorme explosión junto con gritos, y Shinonome fue lanzada por los aires. Cayó al suelo mientras sus amigos la miraban horrorizados. La llamaron preocupados, pero no podía levantarse por el dolor. Cuando abrió los ojos, vio al jefe extra de nivel C, Centinela Oscuro, frente a ellos. Un hombre gritó que no les habían avisado, y una señora que intentaba pedir ayuda gritó aterrada que era inútil porque no había respuesta al hechizo de rescate. Otra señora les pidió que se calmaran y les dijo que si atacaban todos a la vez tendrían posibilidades de ganar, pero el hombre tartamudeó y contestó que no podía, y que no quería morir. El centinela oscuro encendió su enorme espada mientras la dama le gritaba al hombre que ahora no era el momento de decir algo así. Pero entonces el centinela oscuro blandió su espada hacia ellos y los golpeó a todos, lanzándolos juntos por los aires. Shinano consiguió incorporarse y se sorprendió al ver que todos sus amigos yacían en el suelo. Muchos habían caído, pero entonces vio que uno de sus amigos seguía vivo y suplicaba ayuda, así que luchó por ponerse en pie y atacó al centinela oscuro con su potencia de fuego. Consiguió darle en la cabeza, pero ni siquiera le hizo un rasguño, dejándolo aturdido y horrorizado. La centinela oscura levantó su espada y, mientras se lanzaba contra ella, cerró los ojos llorando y gritó pidiendo que alguien la ayudara. Afortunadamente, apareció justo a tiempo y utilizó su habilidad de tener cadena para interrumpir el ataque de la centinela oscura. Luego le preguntó si estaba bien. Ella abrió los ojos, atónita al verle allí, pero él se limitó a mirar fijamente al centinela oscuro y le dijo que retrocediera. Desactivó su habilidad de tener cadena, agarró su espada por detrás y saltó para esquivar la espada del centinela oscuro. Luego saltó detrás de él y, cuando se dio la vuelta rápidamente para atacarle de nuevo, bloqueó el ataque de la espada y atacó el estómago, sabiendo que era allí donde estaba. Pero el ataque fue simplemente bloqueado por la armadura,
lo que le hizo darse cuenta de que era muy fuerte. El centinela oscuro lanzó otro ataque, que él bloqueó con su espada, haciendo todo lo posible por competir con él. Por desgracia, su espada se quebró con la fuerza y se partió por la mitad. El centinela oscuro le miró con rabia, haciéndole maldecir. Entonces reunió el poder de sus ojos y lo apuntó hacia él, liberando un fuerte poder que provocó una explosión. Usando sus rápidas habilidades corporales y el tiempo, huyó y apareció detrás de ella. Sabiendo que su espada no funcionaba en armaduras, pero sí en partes descubiertas, se dio cuenta de que tenía que centrarse en la cabeza. La centinela oscura se dio la vuelta y él le clavó inmediatamente su espada rota en la cabeza. Su yo del futuro le recordó que su espada se rompería, pero él se limitó a responder que lo sabía. Entonces utilizó la habilidad rebobinar material y, mientras la espada empezaba a repararse, la lanzó contra la cabeza del centinela oscuro, que volvía a ganar fuerza. La punta de su espada golpeó el ojo del centinela oscuro justo a tiempo, perforando el casco. La cabeza se quedó entonces sin fuerza y él consiguió aterrizar sano y salvo en el suelo. Su yo del futuro le dijo entonces que parecía que había cambiado su propio destino, mientras Shinonome le miraba sorprendido y confuso. Un momento después, Shinonome corrió hacia él, preguntándole qué pasaba y pidiéndole a gritos que se lo explicara. Pero antes decidió darle las gracias por salvarla a ella y a sus amigos. Le dijo que no se preocupara y, suplicante, le preguntó si podía mantenerlo en secreto por el momento. Ella se lo pensó un momento y le preguntó si, en otras palabras, solo sería un secreto entre ellos dos. Él respondió confuso que sí, que sería así. Ella sonrió y le preguntó cuál era la fuente de su fuerza. Estaba a punto de responder cuando su yo del futuro le dijo que quería mantener al mínimo las futuras rutas de ramificación y abstenerse de hacer comentarios descuidados sobre la magia espacio-temporal. Se detuvo al oír a su yo futuro, pero preguntó a Shinonome si ella también podía mantener en secreto lo que estaba a punto de contarle. Ella le miró confusa, pero él le explicó que estaban pasando muchas cosas y que no quería llamar la atención. Su yo del futuro le sugirió que la engañara de alguna manera, lo que Shinonome oyó y le preguntó si la voz que acababa de oír era él. Sorprendido, respondió que no era él y que no sabía de qué estaba hablando. Luego miró con rabia la carta y juró matar a su yo futuro más tarde por su culpa. Suspiró y le dijo a Shinonome que quería probar una habilidad especial de espadachín que había estado entrenando desde siempre, pero como aún estaba incompleta, no era algo para contárselo a todo el mundo. Ella le contestó sonriendo que lo entendía y que guardaría el secreto si era necesario, haciéndole suspirar aliviado, sabiendo que de alguna manera había conseguido engañarle. Así, se evitó la supuesta muerte de Shinonome Rin y, al mismo tiempo, Haruto pudo obtener una magia y un poder abrumadores. Haruto sabía que no podía cambiar el pasado, pero sí podía seguir cambiando lo que estaba por venir. De repente, alguien le llamó el dios de las plagas, y cuando miró hacia atrás, vio al hombre intimidante en la puerta, llamándole y riéndose de él. Poco después, un hombre le dijo que se había enterado de que ayer había entrado en el calabozo de Ikebukuro. Y un tipo al que vio por casualidad le dijo que se había ido corriendo a casa, impotente, incapaz de ser útil. Otro hombre les dijo en tono burlón que parecía que habían encontrado un jefe extra y que tenían que tener una sesión de entrenamiento con él, lo que les hizo reír. El hombre preguntó a sus amigos si se esperaba que el dios de las plagas estuviera allí, pero Haruto solo se preguntaba quién sería el testigo aparte de Shinano. El hombre le dijo entonces que un amigo suyo también estaba allí y acabó siendo llevado al hospital con heridas graves, así que los gastos de hospitalización serían cuantiosos. El hombre le pidió dinero y le preguntó si entendía lo que quería decir. A continuación le exigió que pagara y, a cambio, no contarían a nadie lo ocurrido. Los hombres le preguntaron entonces qué tenía que decir, pero él permaneció en silencio, lo que les enfureció y les llevó a exigirle que dijera algo. El hombre conjuró entonces un fuego en su mano y le recordó que volvería a ser su objetivo para practicar hechizos de ataque. Gritó que ya estaba harto, lo que hizo que el hombre levantara las manos enfadado y le pidiera que repitiera lo que acababa de decir. Desafiante, repitió que ya estaba harto y preguntó si eran sordos, lo que enfureció al hombre y a sus compañeros. Le atacaron airadamente y le llamaron sinvergüenza, pero él agradeció el aumento de sus estadísticas, ya que podía ver claramente los movimientos del canalla. Luego los atacó rápidamente, uno por uno. Se detuvo detrás de ellos. Todos le miraron horrorizados, preguntándose qué estaba pasando. Les dijo que prestaran atención y les advirtió que no volvieran a acercarse a él, pues de lo contrario ocurriría lo mismo. Llevaba en la mano sus carteras y un mechero. Uno de los hombres gritó que esas carteras eran suyas,
pero él se limitó a encender el mechero y les dijo que era una promesa entre ellos y él. Entonces les preguntó seriamente qué habían dicho. Todos asintieron con miedo. Después de eso, todos salieron corriendo. Pensó que ya no se meterían con él y decidió volver a clase. Un momento después, estaba sentado en clase y se dio cuenta de que la siguiente lección era medición de la habilidad mágica. El profesor anunció que empezarían inmediatamente la medición de la habilidad mágica de ese trimestre y lo llamó por su nombre. Dijo que sí y se levantó para caminar hacia el frente. Sabía que su capacidad mágica intrínseca era casi nula, pero se preguntó cómo serían las cosas ahora que era un mago espacio-temporal. Decidió probar a aplicar un poco de magia espacio-temporal al espejo. Puso la mano sobre el espejo y lo infundió con su magia espacio-temporal. Después, abrió los ojos, y el profesor se quedó atónito y confuso cuando una luz brillante emanó del espejo. De repente, el espejo explotó y se rompió en pedazos, haciendo que el profesor cayera al suelo y dejando a los alumnos en estado de shock. Se dio cuenta de que no debería haber hecho algo tan dramático, ya que le hacía destacar innecesariamente, mientras en el fondo Sinonome soltaba una risita. Después de clase, al salir del edificio, oyó cuchichear a los alumnos, que le preguntaban si él era el dios de la peste que había destruido el aparato de medición. Murmuraban que una inspección más minuciosa revelaba que se trataba de una forma desconocida de magia, pero otros alumnos no lo creían, pues sabían que, de ser cierto, estaría por encima de la calificación A. Pensó en lo diferentes que eran estos cotilleos de los que solía oír y le parecieron mucho más cansinos. De repente, alguien le llamó y él miró a su alrededor, confuso. La voz le llamó entonces hacia los arbustos, y lo que apareció le sorprendió. El peluche le habló y reconoció la voz, preguntándose si sería el himno de la carta y qué forma tenía. Su yo del futuro le contestó que era una especie de magia espacio-temporal la que había poseído al osito de su casa. Preguntó a su yo futuro si eso lo explicaba todo, pero su yo futuro solo dijo que era una emergencia, porque el dragón del caos había aparecido antes que en el futuro que él conocía. Preguntó a su yo del futuro qué quería decir con el dragón del caos, y su yo del futuro le explicó que el dragón del caos era una mala noticia porque había destruido el gremio de aventureros de la zona de Ariake, con el resultado de muchas bajas. También causó una catástrofe sin precedentes y era un monstruo clasificado como objetivo de exterminio de tipo alfa, igual que en su futuro. Su yo del futuro insistió en que, como había aparecido antes de lo esperado, tenían que derrotarlo de todos modos. Le dijo a su yo del futuro que si no lo hacían, los acontecimientos catastróficos se repetirían, a lo que su yo del futuro accedió, confirmando que era igual que en su futuro. Sorprendido por la revelación, le gritó a su yo futuro que, de ser así, tendría que ponerse en contacto con el gremio de aventureros y solicitar un equipo de exterminio, porque con un escuadrón de gente de alto rango, incluso el dragón del caos sería más fácil de controlar. Sin embargo, su yo futuro se limitó a mirar hacia atrás, diciendo que no podían porque se les había acabado el tiempo. De repente, oyó que algo enorme se acercaba desde arriba. Cuando levantó la vista, se sorprendió al ver al dragón del caos sobrevolándole. Preguntó a su yo del futuro si el dragón no debería estar confinado en una mazmorra, pero su yo del futuro le respondió que era una especie migratoria feroz que difícilmente se quedaría en un lugar. Cuando el dragón pasó volando junto a ellos, maldijo presa del pánico, sabiendo que si seguía su camino, la escuela sufriría bajas. Los estudiantes, que salían tranquilamente de la escuela y charlaban, se detuvieron bruscamente cuando la oscuridad envolvió su entorno. Contemplaron horrorizados al dragón que volaba por encima de ellos, congelados por la sorpresa y preguntándose por qué estaba allí. El dragón los fulminó con la mirada y se lanzó hacia el suelo, haciendo que huyeran despavoridos hacia la seguridad de la escuela. Una dama gritó que todos se prepararan para la batalla e indicó a los estudiantes no magos que evacuaran rápidamente a los dormitorios de la escuela. Mientras tanto, los magos tomaron posiciones. Corrió tras el dragón, gritando para indicar que los estudiantes que iban delante eran los guardias de seguridad del consejo estudiantil. Los alumnos formaron un círculo mágico y apuntaron con él al dragón que se cernía sobre ellos. Comenzaron a atacar al dragón con sus poderes mágicos, y la dama que estaba al frente levantó su bastón. Ordenó a su equipo que no dejara que el dragón se acercara a los terrenos de la escuela. Entonces lanzó un enorme círculo mágico sobre el dragón y desató un ataque que provocó una explosión. Su equipo pensó con orgullo que lo habían sometido, y ella sonrió cuando la elogiaron, pero su sonrisa se transformó en sorpresa cuando oyó al dragón gruñir de rabia. Para su consternación, se dieron cuenta de que sus ataques no habían surtido efecto. Era inmune a las balas mágicas antidragón. Entonces,
el dragón acumuló poder en su boca y desató una ráfaga devastadora contra los magos del consejo estudiantil. El ataque les golpeó directamente, sin darles tiempo a esquivar, y causó una destrucción masiva en el suelo. En un instante, los guardias de seguridad magos del consejo estudiantil fueron derribados. Su yo del futuro comentó que era de esperar, ya que solo eran estudiantes magos. Gritó a su yo del futuro que no era el momento de hacer tales comentarios, pero su yo del futuro simplemente le llamó por su nombre y, antes de que pudiera mirar, le lanzó algo a la cabeza. Preguntó a su yo del futuro qué estaba haciendo, y la respuesta fue que era incienso de dragón, un aroma que atrae a los dragones. Su yo del futuro le explicó que el dragón, al ser una especie migratoria feroz y poco inteligente, ahora solo le perseguiría a él. El dragón se abalanzó entonces sobre él, dispuesto a atacar, pero su yo del futuro le dijo con severidad que tenía que enfrentarse a él y mostrarles el poder de un mago del espacio-tiempo. El dragón le miró furioso y su yo del futuro le gritó que venía hacia él y le instó a correr, cosa que hizo. De repente, oyó que alguien preguntaba si estaban bien. Al girarse, sorprendido, vio a Shinonome ayudando a los estudiantes. Su yo del futuro le preguntó si realmente quería mantener a Shinonome al margen de este calvario, a lo que respondió afirmativamente. Su yo del futuro le aconsejó entonces que lo mejor sería huir, sugiriéndole que así minimizaría el riesgo de que hubiera testigos de la batalla. Usando sus rápidas habilidades corporales, echó a correr con el dragón en su persecución. Un momento después, llegó a la estación Junior Nakano de Tokio. Su yo del futuro le informó de que el patio de trenes estaba desierto y le indicó que saltara la valla para atraer al dragón del caos, cosa que no tardó en hacer. Cuando estuvieron al otro lado y esperando al dragón, preguntó a su yo del futuro por las características del dragón. Tu yo del futuro te explicó que el dragón pertenecía al elemento oscuro. Poseía un aliento de dragón muy poderoso, que significaba la muerte instantánea si se enfrentaba de frente, y emitía un miasma que causaba un efecto de retardo. Además, tenía resistencia a los ataques físicos, lo que significaba que era inmune al daño causado por ataques descuidados. Preguntó a su yo futuro si eso significaba que era un monstruo absoluto 5 años en el futuro, a lo que su yo futuro confirmó que era cierto. Sin embargo, añadió que el dragón era todavía un joven con poca inteligencia, lo que le hacía susceptible al incienso de dragón. Asintió en señal de comprensión. Pero cuando su yo del futuro mencionó que el incienso costaba 500.000 créditos, se sorprendió y preguntó si su yo del futuro realmente quería decir 500.000. Su yo del futuro indicó el coste y mencionó que lo retiraría de su cuenta bancaria. Shinano consiguió incorporarse y se sorprendió al ver que todos sus amigos yacían en el suelo. Muchos habían caído, pero entonces vio que uno de sus amigos seguía vivo y suplicaba ayuda, así que luchó por ponerse en pie y atacó al centinela oscuro con su potencia de fuego. Consiguió darle en la cabeza, pero ni siquiera le hizo un rasguño, dejándolo aturdido y horrorizado. La centinela oscura levantó su espada y, mientras se lanzaba contra ella, cerró los ojos llorando y gritó pidiendo que alguien la ayudara. Afortunadamente, apareció justo a tiempo y utilizó su habilidad de tener cadena para interrumpir el ataque de la centinela oscura. Luego le preguntó si estaba bien. Ella abrió los ojos, atónita al verle allí, pero él se limitó a mirar fijamente al centinela oscuro y le dijo que retrocediera. Desactivó su habilidad de tener cadena, agarró su espada por detrás y saltó para esquivar la espada del centinela oscuro. Luego saltó detrás de él y, cuando se dio la vuelta rápidamente para atacarle de nuevo, bloqueó el ataque de la espada y atacó el estómago, sabiendo que era allí donde estaba. Pero el ataque fue simplemente bloqueado por la armadura, lo que le hizo darse cuenta de que era muy fuerte. El centinela oscuro lanzó otro ataque, que él bloqueó con su espada, haciendo todo lo posible por competir con él. Por desgracia, su espada se quebró con la fuerza y se partió por la mitad. El centinela oscuro le miró con rabia, haciéndole maldecir. Entonces reunió el poder de sus ojos y lo apuntó hacia él, liberando un fuerte poder que provocó una explosión. Usando sus rápidas habilidades corporales y el tiempo, huyó y apareció detrás de ella. Sabiendo que su espada no funcionaba en armaduras, pero sí en partes descubiertas, se dio cuenta de que tenía que centrarse en la cabeza. La centinela oscura se dio la vuelta y él le clavó inmediatamente su espada rota en la cabeza. Su yo del futuro le recordó que su espada se rompería, pero él se limitó a responder que lo sabía. Entonces utilizó la habilidad rebobinar material y, mientras la espada empezaba a repararse, la lanzó contra la cabeza del centinela oscuro, que volvía a ganar fuerza. La punta de su espada golpeó el ojo del centinela oscuro justo a tiempo,
perforando el casco. La cabeza se quedó entonces sin fuerza y él consiguió aterrizar sano y salvo en el suelo. Su yo del futuro le dijo entonces que parecía que había cambiado su propio destino, mientras Shinonome le miraba sorprendido y confuso. Un momento después, Shinonome corrió hacia él, preguntándole qué pasaba y pidiéndole a gritos que se lo explicara. Pero antes decidió darle las gracias por salvarla a ella y a sus amigos. Le dijo que no se preocupara y, suplicante, le preguntó si podía mantenerlo en secreto por el momento. Ella se lo pensó un momento y le preguntó si, en otras palabras, solo sería un secreto entre ellos dos. Él respondió confuso que sí, que sería así. Ella sonrió y le preguntó cuál era la fuente de su fuerza. Estaba a punto de responder cuando su yo del futuro le dijo que quería mantener al mínimo las futuras rutas de ramificación y abstenerse de hacer comentarios descuidados sobre la magia espacio-temporal. Se detuvo al oír a su yo futuro, pero preguntó a Shinonome si ella también podía mantener en secreto lo que estaba a punto de contarle. Ella le miró confusa, pero él le explicó que estaban pasando muchas cosas y que no quería llamar la atención. Su yo del futuro le sugirió que la engañara de alguna manera, lo que Shinonome oyó y le preguntó si la voz que acababa de oír era él. Sorprendido, respondió que no era él y que no sabía de qué estaba hablando. Luego miró con rabia la carta y juró matar a su yo futuro más tarde por su culpa. Suspiró y le dijo a Shinonome que quería probar una habilidad especial de espadachín que había estado entrenando desde siempre, pero como aún estaba incompleta, no era algo para contárselo a todo el mundo. Ella le contestó sonriendo que lo entendía y que guardaría el secreto si era necesario, haciéndole suspirar aliviado, sabiendo que de alguna manera había conseguido engañarla. Así, se evitó la supuesta muerte de Shinonome Rin y, al mismo tiempo, Haruto pudo obtener una magia y un poder abrumadores. Haruto sabía que no podía cambiar el pasado, pero sí podía seguir cambiando lo que estaba por venir. De repente, alguien le llamó el dios de las plagas, y cuando miró hacia atrás, vio al hombre intimidante en la puerta, llamándole y riéndose de él. Poco después, un hombre le dijo que se había enterado de que ayer había entrado en el calabozo de Ikebukuro. Y un tipo al que vio por casualidad le dijo que se había ido corriendo a casa, impotente, incapaz de ser útil. Otro hombre les dijo en tono burlón que parecía que habían encontrado un jefe extra y que tenían que tener una sesión de entrenamiento con él, lo que les hizo reír. El hombre preguntó a sus amigos si se esperaba que el dios de las plagas estuviera allí, pero Haruto solo se preguntaba quién sería el testigo aparte de Sinan. El hombre le dijo entonces que un amigo suyo también estaba allí y acabó siendo llevado al hospital con heridas graves, así que los gastos de hospitalización serían cuantiosos. El hombre le pidió dinero y le preguntó si entendía lo que quería decir. A continuación le exigió que pagara y, a cambio, no contarían a nadie lo ocurrido. Los hombres le preguntaron entonces qué tenía que decir, pero él permaneció en silencio, lo que les enfureció y les llevó a exigirle que dijera algo. El hombre conjuró entonces un fuego en su mano y le recordó que volvería a ser su objetivo para practicar hechizos de ataque. Gritó que ya estaba harto, lo que hizo que el hombre levantara las manos enfadado y le pidiera que repitiera lo que acababa de decir. Desafiante, repitió que ya estaba harto y preguntó si eran sordos, lo que enfureció al hombre y a sus compañeros. Le atacaron airadamente y le llamaron sinvergüenza, pero él agradeció el aumento de sus estadísticas, ya que podía ver claramente los movimientos del canalla. Luego los atacó rápidamente, uno por uno. Se detuvo detrás de ellos. Todos le miraron horrorizados, preguntándose qué estaba pasando. Les dijo que prestaran atención y les advirtió que no volvieran a acercarse a él, pues de lo contrario ocurriría lo mismo. Llevaba en la mano sus carteras y un mechero. Uno de los hombres gritó que esas carteras eran suyas, pero él se limitó a encender el mechero y les dijo que era una promesa entre ellos y él. Entonces les preguntó seriamente qué habían dicho. Todos asintieron con miedo. Después de eso, todos salieron corriendo. Pensó que ya no se meterían con él y decidió volver a clase. Un momento después, estaba sentado en clase y se dio cuenta de que la siguiente lección era medición de la habilidad mágica. El profesor anunció que empezarían inmediatamente la medición de la habilidad mágica de ese trimestre y lo llamó por su nombre. Dijo que sí y se levantó para caminar hacia el frente. Sabía que su capacidad mágica intrínseca era casi nula, pero se preguntó cómo serían las cosas ahora que era un mago espacio-temporal. Decidió probar a aplicar un poco de magia espacio-temporal al espejo. Puso la mano sobre el espejo y lo infundió con su magia espacio-temporal. Después, abrió los ojos, y el profesor se quedó atónito y confuso cuando una luz brillante emanó del espejo. De repente, el espejo explotó y se rompió en pedazos, haciendo que el profesor cayera al suelo y dejando a los alumnos en estado de shock. Se dio cuenta de que no debería haber hecho algo tan dramático, ya que le hacía destacar innecesariamente,
mientras en el fondo Sinonome soltaba una risita. Después de clase, al salir del edificio, oyó cuchichear a los alumnos, que le preguntaban si él era el dios de la peste que había destruido el aparato de medición. Murmuraban que una inspección más minuciosa revelaba que se trataba de una forma desconocida de magia, pero otros alumnos no lo creían, pues sabían que, de ser cierto, estaría por encima de la calificación A. Pensó en lo diferentes que eran estos cotilleos de los que solía oír y le parecieron mucho más cansinos. De repente, alguien le llamó y él miró a su alrededor, confuso. La voz le llamó entonces hacia los arbustos, y lo que apareció le sorprendió. El peluche le habló y reconoció la voz, preguntándose si sería el himno de la carta y qué forma tenía. Su yo del futuro le contestó que era una especie de magia espacio-temporal la que había poseído al osito de su casa. Preguntó a su yo futuro si eso lo explicaba todo, pero su yo futuro solo dijo que era una emergencia, porque el dragón del caos había aparecido antes que en el futuro que él conocía. Preguntó a su yo del futuro qué quería decir con el dragón del caos, y su yo del futuro le explicó que el dragón del caos era una mala noticia porque había destruido el gremio de aventureros de la zona de Ariake, con el resultado de muchas bajas. También causó una catástrofe sin precedentes y era un monstruo clasificado como objetivo de exterminio de tipo alfa, igual que en su futuro. Su yo del futuro insistió en que, como había aparecido antes de lo esperado, tenían que derrotarlo de todos modos. Le dijo a su yo del futuro que si no lo hacían, los acontecimientos catastróficos se repetirían, a lo que su yo del futuro accedió, confirmando que era igual que en su futuro. Sorprendido por la revelación, le gritó a su yo futuro que, de ser así, tendría que ponerse en contacto con el gremio de aventureros y solicitar un equipo de exterminio, porque con un escuadrón de gente de alto rango, incluso el dragón del caos sería más fácil de controlar. Sin embargo, su yo futuro se limitó a mirar hacia atrás, diciendo que no podían porque se les había acabado el tiempo. De repente, oyó que algo enorme se acercaba desde arriba. Cuando levantó la vista, se sorprendió al ver al dragón del caos sobrevolándole. Preguntó a su yo del futuro si el dragón no debería estar confinado en una mazmorra, pero su yo del futuro le respondió que era una especie migratoria feroz que difícilmente se quedaría en un lugar. Cuando el dragón pasó volando junto a ellos, maldijo presa del pánico, sabiendo que si seguía su camino, la escuela sufriría bajas. Los estudiantes, que salían tranquilamente de la escuela y charlaban, se detuvieron bruscamente cuando la oscuridad envolvió su entorno. Contemplaron horrorizados al dragón que volaba por encima de ellos, congelados por la sorpresa y preguntándose por qué estaba allí. El dragón los fulminó con la mirada y se lanzó hacia el suelo, haciendo que huyeran despavoridos hacia la seguridad de la escuela. Una dama gritó que todos se prepararan para la batalla e indicó a los estudiantes no magos que evacuaran rápidamente a los dormitorios de la escuela. Mientras tanto, los magos tomaron posiciones. Corrió tras el dragón, gritando para indicar que los estudiantes que iban delante eran los guardias de seguridad del consejo estudiantil. Los alumnos formaron un círculo mágico y apuntaron con él al dragón que se cernía sobre ellos. Comenzaron a atacar al dragón con sus poderes mágicos, y la dama que estaba al frente levantó su bastón. Ordenó a su equipo que no dejara que el dragón se acercara a los terrenos de la escuela. Entonces lanzó un enorme círculo mágico sobre el dragón y desató un ataque que provocó una explosión. Su equipo pensó con orgullo que lo habían sometido, y ella sonrió cuando la elogiaron, pero su sonrisa se transformó en sorpresa cuando oyó al dragón gruñir de rabia. Para su consternación, se dieron cuenta de que sus ataques no habían surtido efecto. Era inmune a las balas mágicas antidragón. Entonces, el dragón acumuló poder en su boca y desató una ráfaga devastadora contra los magos del consejo estudiantil. El ataque les golpeó directamente, sin darles tiempo a esquivar, y causó una destrucción masiva en el suelo. En un instante, los guardias de seguridad magos del consejo estudiantil fueron derribados. Su yo del futuro comentó que era de esperar, ya que solo eran estudiantes magos. Gritó a su yo del futuro que no era el momento de hacer tales comentarios, pero su yo del futuro simplemente le llamó por su nombre y, antes de que pudiera mirar, le lanzó algo a la cabeza. Preguntó a su yo del futuro qué estaba haciendo, y la respuesta fue que era incienso de dragón, un aroma que atrae a los dragones. Su yo del futuro le explicó que el dragón, al ser una especie migratoria feroz y poco inteligente, ahora solo le perseguiría a él. El dragón se abalanzó entonces sobre él, dispuesto a atacar, pero su yo del futuro le dijo con severidad que tenía que enfrentarse a él y mostrarles el poder de un mago del espacio-tiempo. El dragón le miró furioso y su yo del futuro le gritó que venía hacia él y le instó a correr.
cosa que hizo. De repente, oyó que alguien preguntaba si estaban bien. Al girarse, sorprendido, vio a Shinonome ayudando a los estudiantes. Su yo del futuro le preguntó si realmente quería mantener a Shinonome al margen de este calvario, a lo que respondió afirmativamente. Su yo del futuro le aconsejó entonces que lo mejor sería huir, sugiriéndole que así minimizaría el riesgo de que hubiera testigos de la batalla. Usando sus rápidas habilidades corporales, echó a correr con el dragón en su persecución. Un momento después, llegó a la estación Junior Nakano de Tokio. Su yo del futuro le informó de que el patio de trenes estaba desierto y le indicó que saltara la valla para atraer al dragón del caos, cosa que no tardó en hacer. Cuando estuvieron al otro lado y esperando al dragón, preguntó a su yo del futuro por las características del dragón. Tu yo del futuro te explicó que el dragón pertenecía al elemento oscuro. Poseía un aliento de dragón muy poderoso, que significaba la muerte instantánea si se enfrentaba de frente, y emitía un miasma que causaba un efecto de retardo. Además, tenía resistencia a los ataques físicos, lo que significaba que era inmune al daño causado por ataques descuidados. Preguntó a su yo futuro si eso significaba que era un monstruo absoluto 5 años en el futuro, a lo que su yo futuro confirmó que era cierto. Sin embargo, añadió que el dragón era todavía un joven con poca inteligencia, lo que le hacía susceptible al incienso de dragón. Asintió en señal de comprensión, pero cuando su yo del futuro mencionó que el incienso costaba 500.000 créditos, se sorprendió y preguntó si su yo del futuro realmente quería decir 500.000. Su yo del futuro indicó el coste y mencionó que lo retiraría de su cuenta bancaria.